En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este domingo, domingo de la semana 18 del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos hablará de la multiplicación de los panes y el misterio que también tiene que ocurrir en el corazón de cada uno de nosotros. Presentamos a nuestros difuntos, a por los que se ha pedido oración: Emilia Musa, Mildred Félix, María Bernabel, Crescencio Rosario, Eunice del Carmen, Ángel Rosario, Francisco José Flores Abreu y Rafael Polanco. Con estas intenciones y las nuestras, vamos a presentarnos humildes ante el Señor, reconociendo ante Él y ante los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y guía, renuevan ellos tu obra creadora y consérvale los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos para escuchar la palabra de este domingo.
Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: Oíd, sedientos todos, acudid por agua. También los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta, y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Inclinad el oído, venid a mí, escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder: abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Abres tú la mano, Señor, y nos sacia de favores. Los ojos de todos te están aguardando. Tú le das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacia de favores. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacia de favores. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni principados, ni presente ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, mis hermanos, estamos en día domingo y hoy el Señor nos está hablando con el profeta Isaías de una especie como de superabundancia que traerá la confianza en el Señor. Lo que hace el Señor para los que confían en Él. Dice que ¿por qué gastan dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Todos los que están sedientos, vengan, acudan por agua, coman trigo, compren gratis, de balde. Una especie de
anuncio de una sobreabundancia de Dios en todo cuanto el hombre tiene necesidad. Y esto es muy interesante porque aquí está haciendo una alusión a una venida del Mesías en donde recibirán las personas todo cuanto necesitan: salud, agua, trigo, pan, vino, salud. Y aquí está. Vemos nosotros cómo Jesús, a eso fue que vino. Y ese es el anuncio del profeta Isaías, que nos dice a nosotros que va a asegurar una alianza que había asegurado con David. ¿Cuál es la alianza? De un descendiente de David que iba a tener un trono que no iba a tener fin. Todo esto apunta a Jesucristo el Señor, el Salvador del mundo. Por eso, cuando uno hace una lectura de las profecías y todo lo que está insinuado en el Antiguo Testamento, pareciera que el Antiguo Testamento está volcado hacia la persona de Jesucristo en casi todos sus rasgos, narrando y describiendo y presentando a la figura que iba a saciar todas las ansias del ser humano, no solamente en esta tierra, sino también de la muerte y de la vida, la resurrección. O sea, a través del Antiguo Testamento se anuncia una plenitud que viene fruto de la venida del Mesías, Jesucristo. Por eso el pueblo está esperándolo. Por eso el pueblo pregunta a Juan Bautista: ¿eres tú el Mesías? Y después a Jesús: ¿eres tú? Y el mismo Juan Bautista le pregunta: ¿eres tú el que tienes que venir? Porque es tan hermoso la certeza que tiene el pueblo de que cuando venga el Mesías ya no hará falta nada más. Y uno dice: bueno, pero es que vino Jesús, se fue y pareciera como que sí. Hay un anuncio de la venida del Mesías. El Mesías volverá otra vez. El Mesías no ha venido a traer la paz. ¿Por qué? Porque en el corazón nuestro hay guerra. No piensen que he venido a traer la paz. Todavía no. El Mesías llegará de una manera plena, en donde el oso y el niño pondrá la mano en el nido de la serpiente, la pantera, el oso, todo el mundo estará junto, tranquilo. Toda la ciencia del Señor llenará la tierra. Y eso ocurrirá un día. Pero no fue con la venida del Mesías. Con la venida del Mesías se evidenció que hay corazones buenos, malos, que hay trigo y cizaña, que hay gente que quiere crucificar al Mesías y hay gente que cree en él. Y por eso entonces Jesucristo resucita, y todavía cuesta trabajo con la resurrección de Cristo, cuesta trabajo todavía anunciar a Cristo resucitado y anunciar que Él es el Mesías. Él es el que viene. Y la belleza del Mesías no es que vino, sino que vuelve otra vez y vendrá a llenarlo todo de plenitud. Esas promesas no son para cuando Él viniera, Él es que es capaz de darnos todo cuanto necesitamos, sino Él que volverá, y cuando vuelva sí será capaz de llenar todas las expectativas que tienen los judíos esperando al Mesías, que ellos no saben que se llama Jesucristo, pero es el Mesías, Jesús. Y nosotros que lo hemos conocido, también lo esperamos. Esperamos la venida del Mesías, en donde vendrá en Sión y allí manifestará toda la plenitud y todos los pueblos se congregarán en su nombre. Todo eso está previsto. Pero aquí vemos nosotros cómo hay salud, hay trigo, pan, hay agua, y todo esto es anunciado también y se realiza en el Evangelio de hoy. Hoy en el Evangelio Jesús cura a los enfermos, manifiesta que Él es el Mesías. Todavía el Mesías no puede traer la ciencia de Dios porque los corazones no están dispuestos todavía. Sin embargo, viene y manifiesta uno de los signos que será el viático que le permitirá a la iglesia caminar hasta la venida del Mesías. Hasta el último día, hasta cuando Cristo venga, habrá eucaristías, pan y trigo que se consagran para que sean el alimento que fortalece al ser humano hasta que venga ese pan y ese trigo celestial que lo dará todo el ser humano. Jesucristo que vendrá al mundo de nuevo. Por eso el Señor aquí hace la obra hermosa de curar. Después de que Juan Bautista muere, Él entonces siente esa compasión y ve a los enfermos y los cura, y ve a los hambrientos y les da de comer. Ahora, lo que quiere esta enseñanza grande es decir: usted puede mucho más de lo que se imagina. Usted puede mucho más. Tú y yo podemos, llenos del Espíritu Santo, podemos dar alimento espiritual a mucha gente.
podemos multiplicar, nuestros esfuerzos pueden ser multiplicados y pueden otorgar un gran beneficio a la sociedad, pero todo necesita que lo hagamos en el nombre del Señor. Jesucristo primero sacia el corazón del ser humano con todo cuanto tiene necesidad. De pan, el estómago, pero de vida y de propósito en la vida y existencia misma. Jesucristo no ha venido solo para traernos el pan y saciarnos de pan, porque no solo de pan vive el ser humano. El hombre no vive solo de pan, por eso Él ha venido a algo más. Él ha venido a traernos a nosotros la paz, el shalom, que hace que nosotros podamos ser hermanos. El reino de Dios, que está comenzando a germinarse desde el momento en que Él viene, y Él manifiesta sus signos, derrama su espíritu y comienza la humanidad poco a poco a ir gestando el reino de Dios en la tierra hasta que Él venga. Por eso Él le dice, denle a ustedes de comer, pero ¿cómo vamos a hacer? 5 panes y 2 peces, eso significa pobreza. ¿Qué somos nosotros sino seres pobres? Como decía San Pablo, somos vasijas de barro, aunque portadores de un tesoro en vasijas de barro. Somos barro en las manos del Señor, como decíamos el otro día, en las manos del profeta. Decía que éramos barro en las manos de Dios. Y así ahora somos también portadores de 5 panes y 2 peces, aparentemente. Esa es la vasija nuestra. Pero en realidad llevamos el Espíritu de Dios, la fortaleza de Dios y la verdad que salva. Y tenemos que ir descubriendo esa verdad. Duele, pero es la verdad que salva. Y tenemos que ir acogiendo esa verdad con alegría para poder vivir esa verdad en la caridad. Y poder hacer que no solamente sea teoría, verdad, que no sea solamente luz, iluminación del entendimiento, sino que sea luz e iluminación del modo de actuar, para que el Señor también nos mueva a nosotros a multiplicar los panes y para que nadie se quede sin alimento, ni del espíritu, ni del cuerpo, ni de nada. Por eso, cuando comienza la primera comunidad, dice que ninguno pasaba necesidad. Era más que 5 panes y 2 peces y compartían todo. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es que haya esta desigualdad que hay en el mundo. La pobreza está creciendo, la desigualdad, de una manera extraordinaria. No en la República Dominicana, en el mundo entero. En el mundo entero, la brecha entre los que tienen y los que no tienen cada vez se abre mucho más. Esta famosa utopía de que en el 2030 íbamos a acabar con la pobreza sigue siendo una utopía. ¿Por qué? Porque para acabar con la pobreza hay que acabar con el egoísmo. Para acabar con la pobreza y para acabar hay que parar el acaparamiento, hay que parar el vivir solamente para la empresa y para la corporación y para el país de uno, olvidándose de lo demás. Mientras ocurra esto, todavía la humanidad está en guerra y todavía nos estamos destruyendo los unos a los otros. Es necesario que venga un espíritu nuevo en la humanidad y que nosotros fuésemos capaces de compartir. Fíjense cómo en el coronavirus ha habido una especie de búsqueda de salvarse. Al inicio las empresas se pusieron en interrogante. Necesitaron las ayudas del gobierno. Y sin embargo están despidiendo, no hay manera. Vemos nosotros cómo se está quedando la gente sin trabajo, cerrando muchas de las empresas. No sabemos cuánto tiempo más va a durar esta crisis. Entonces aquí vemos nosotros que habíamos construido un estilo de vida que estaba por encima de nuestras posibilidades y sobre todo de la posibilidad de compartir con el que necesita. Miren, si se pasa hambre por fruto del coronavirus, no se lo podemos pegar al coronavirus. El que hayamos extendido el coronavirus es culpa nuestra, por nuestra imprudencia. Y de que haya gente que está pasando hambre por el coronavirus es porque la riqueza no está bien distribuida y porque los que tenemos y los que no tenemos no somos los mismos. Y tenemos una división enorme. Y los que no tienen sencillamente se embromaron. Y eso ocurre en la comida y en la salud. No es lo mismo enfermarse e ir a uno de esos superhospitales en donde uno paga 2 millones o 3 millones de pesos, pero lo salvan a uno, que en el otro, en el que uno está arrumbado allí, tratando de ver quién es el que se compadece de uno, y viendo ese hospital que da pena. Y todavía no ha llegado a la peor parte, aparentemente, según dicen.
Todavía vemos nosotros gente en los pasillos esperando, gente que tiene que esperar días, 3 días, 4 días, para poder hacer que lo atiendan a uno. Fíjense, qué dificultad es cuando hay estas diferencias entre nosotros. Cuando el confinamiento tiene que ser en una casa de 4 metros por 4 metros y la otra, una casa que es una mansión con piscina, con todo. Ahí es tan fácil estar confinado en un lugar así. No digo que sea pecado y no estoy tratando de acusar a nadie. Estoy diciendo que hay tantas diferencias que cuando se habla de confinamiento hay que tener cuidado de a quién se le habla y cómo se le habla. Porque no es tan fácil. No es tan fácil a una persona que está en su casa y que su casa uno casi extiende la mano y ya está casi en la casa del vecino y decir que aquí se tiene que quedar obligado porque si no se va a pegar de coronavirus. Uno dice, esa gente acaba diciendo que me embrome todo, ¿y qué importa? ¿Por qué? Porque hay un momento en donde una persona tiene una dignidad en donde se le acaba en ese momento. Es difícil esto. Y después peor todavía, diciendo las promesas que se han hecho en esta campaña es que parecería que todo se resolvería en menos de 2 meses, los problemas de la sociedad. Y sabemos muy bien qué va a pasar. Sabemos muy bien que al menos el déjà vu histórico de la República Dominicana son un montón de promesas que nunca han sido cumplidas. Algunas se han hecho, un montón no se han hecho, y quedan un montón en la agenda de las verdaderas necesidades del pueblo. Y es muy probable que siempre apelaremos a las agendas más fáciles, porque las más duras hay que meterle el pico. Por ejemplo, el hambre es difícil, porque el hambre hay que quitarle la comida del pico del que tiene para dárselo a ese, y eso no es tan fácil. Sin embargo, entonces podemos discutir de los derechos humanos de las mujeres, de aquí, de decir los derechos del cuerpo de la mujer, y comenzamos de los derechos de las personas que tienen atracción del mismo sexo. Y esto es más fácil discutir sobre esto, porque esto es teórico. Todo esto está en la mente, discusiones que son afectivas nada más, pero no son de las necesidades reales. Techo, alimento, educación y salud. Esas son las necesidades básicas. Y mientras no entramos en esas, entonces es muy difícil estar pensando en... Entonces, claro, es muy fácil meterse y apoyarse en las otras para tratar de hacer logros superficiales y quererse apoyar en esto y no meterse en los verdaderos problemas de nuestra sociedad. Tenemos que pedirle al Señor que este gobierno pueda verdaderamente tomar en serio las necesidades fundamentales de nuestro pueblo, de lo que necesitan. ¿Y qué necesitan exactamente? Que no busquemos darle lo que no necesitan, ni busquemos defender de aquellos que no necesitan ser defendidos, sino que verdaderamente pueda afrontarse el problema real, difícil, el problema de la educación, que no es tan fácil, por ejemplo. Prometer que se va a resolver de un momento a otro, se va a cambiar un desastre en una excelente situación, una explosión de soluciones. Hay que ser más realista, porque si no, nadie puede creer. Nadie puede creer situaciones así. Es decir, estamos con una deuda de 40.000 millones, ahora vamos a prestarle dinero a nosotros ahora. O sea, no podemos, tenemos que ser más realistas y sobre todo buscar los verdaderos problemas que tenemos nosotros. Y el coronavirus nos ha desnudado en muchos problemas, como son la ausencia de salud, la ausencia de educación, aunque la educación, incluso los que tienen más educación han demostrado en nuestro país que son también poco educados, pero bueno, la ausencia de educación, la ausencia de un servicio de salud y la ausencia sobre todo de los productos de primera necesidad, en donde en cualquier momento se recoge todo y queda un montón de gente al descubierto, desprovisto completamente. Y después queremos discutir, hacer discusiones que son más bien teóricas, discusiones en las cuales queremos lograr simplemente con alguna ley, una cosa para los derechos, y esto es una bola de humo que no nos permite afrontar lo que verdaderamente necesita el pueblo. Ojalá que un día pueda ser así, porque Jesucristo estuvo preocupado por la salvación de la gente, estuvo preocupado por la dignidad de la gente, pero
pero le dio de comer también. Es decir, con esto, se preocupó por el cuerpo, se preocupó por la gente, se preocupó por la salud, se preocupó por la enfermedad y afrontó todo esto. Y nos invita a nosotros a afrontarlo también. Jesucristo lo hizo sin un aparato gubernamental, sin dinero, simplemente con la fuerza del Espíritu. Nosotros como país tenemos un aparato gubernamental que sería capaz de esto porque otros países lo han hecho. ¿Por qué no lo podremos hacer nosotros? Países más pequeños o países que estaban en inferior desarrollo que nuestro anteriormente. Países que años atrás eran más subdesarrollados de lo que éramos nosotros. Sin embargo, nos han sobrepasado y han superado y han desarrollado límites. Nuestro país va creciendo, pero necesita verdaderamente que ese crecimiento sea un crecimiento en la unidad entre nosotros, que se democraticen los bienes, que todos tengan acceso a los bienes, que soltemos un poco, que no todo sea ganar, que no todo sea ventaja. La imagen más característica que refleja este triste tiempo de angustia y de deseo de llegar primero que el otro es la fotografía que hoy aparecía en el peaje. No sé si lo vieron. 2 camiones que querían pasar y quería cada uno pasar primero y los dos se estrellaron y estaban incrustados contra el peaje. Y yo creo que esta es la imagen que más retrata lo que los grandes en nuestro país quieren hacer y lo que va a ocurrir. Va a haber choques de trenes, va a haber imposibilidad, porque la carrera no es hacia el tener más. La carrera es hacer que haya un desarrollo auténtico en nuestro país. Y un país está desarrollado, por ejemplo, no cuando todo el mundo tiene carro, sino cuando los que tienen viajan en transporte público. Eso quiere decir un país desarrollado. Un país desarrollado quiere decir que cuando los que tienen van al hospital público también, y cuando los que tienen llevan a sus hijos a la escuela pública, eso quiere decir que esto es un país desarrollado. Mientras tanto, están los hospitales para la gente y los hospitales para la gente, las escuelas para la gente y la escuela para la gente, y así por el estilo. Vemos nosotros que se están aprobando construcciones de escuelas ante las cuales aquellos que las aprueban jamás llevarían a sus hijos a estudiar ahí. O vemos que personas que aprueban la construcción de hospitales, a los cuales nunca enviarán a sus hijos a curarse en esos hospitales. Quiere decir que estamos promoviendo la desigualdad y estamos promoviendo el subdesarrollo, unos diferentes a otros. Qué hermoso es cuando uno ve un país en donde todos montados parecemos tan iguales, tenemos tantos accesos. Siempre habrá alguna diferencia, pero sin embargo yo creo que Jesús está esperando que nosotros hagamos una nación en la que todas las necesidades sean más o menos satisfechas y que todos podamos vivir en un país auténticamente feliz. Estoy seguro que eso es lo que decía el Señor en lo que llega la plenitud de los tiempos, porque no vivimos solamente para el más acá y vivir hasta los 90, hasta los 100 o hasta los 120 años y secarnos ahí y se acabó todo. Nosotros también tenemos la esperanza de que después de la muerte está la vida eterna, y nosotros esperamos que lo que estamos construyendo aquí sea un buen espacio para prepararnos para esa vida a la que Cristo Jesús nos tiene reservados a nosotros. Un pan que nos alimenta para prepararnos para la Eucaristía, que nos alimenta espiritualmente, que nos prepara para ese pan que comeremos al fin de los tiempos y donde será el mismo Cristo, lámpara que iluminará la ciudad santa en la que todos aspiramos a vivir un día. Que el Señor nos ayude y que todo este proyecto nosotros formemos parte de él, no al contrario, que no obstaculicemos el proyecto de Dios, sino que formemos parte del mismo. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe juntos diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen,
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas confiadas al Dios de la vida, al Dios que se preocupa de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestra eternidad. Para que los países ricos sean generosos y hagan lo posible por solucionar el problema del hambre persistente en los países del tercer mundo, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Para que los que se sienten insatisfechos experimenten el hambre por el verdadero pan que sacia plenamente, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Para que los gobernantes procuren tenazmente una mejor distribución de la riqueza, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Para que los cristianos descubramos los valores que encierra la misa dominical, la reunión fraternal, la participación de todos, la palabra, el banquete, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por el alma de Emilia, de Mildred, de María, Crescencio, Eunice, Ángel, Francisco, José y Rafael, para que el Señor los acoja en su reino, les permita revestirse de inmortalidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Padre del cielo, escucha todas estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Me han hecho venir Balac, el rey de Moab, desde los montes de oriente. Ven y maldice a Jacob, ven y profetiza contra Israel. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Santifica por tu piedad, Señor, estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio, conviértenos en una ofrenda perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantados del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar tus misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, a los obispos, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Emilia Musa, Mildred Félix, María Bernabé, Crescencio Rosario, Eunice del Carmen, Ángel Rosario, Francisco José Flores Abreu, Rafael Polanco, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Vamos ahora a dirigirnos a nuestro Padre que nos ama, este Padre que conoce de qué cosa tenemos necesidad y nos enseña a través del Hijo a rezar. Vamos a rezarle tal y como el Maestro mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
podamos vivir libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Mesías, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual. Todos aquellos que no pueden comulgar por la distancia, pero quisieran hacerlo, vamos a unirnos todos a este misterio celebrado en este altar. Y ahora cerremos nuestros ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén.
Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger. Concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y gracias por la presencia de todos en este domingo. Que el Señor nos ayude a escuchar la palabra, a dejar que ella cale dentro de nuestro corazón, nos ayude a reflexionar y sobre todo desde allí comenzar cada uno desde su lugar a que podamos construir la sociedad y la nación que el Señor espera de nosotros. Vamos a repartir la bendición con el deseo de podernos pasar este domingo en la presencia de Él, gozándonos de que celebramos que Jesucristo resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.